Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, gracias a Caterina y a Martín que quieren inaugurar este ciclo que esperemos que sea el primero de muchos. Eh, Alberto Laiseca merecía un tipo de reconocimiento post-mortem de parte de los ciudadanos comunes. Y bueno, acá estamos. La literatura argentina, todo lo que es difusión televisiva, hay una cultura televisiva, así como hay una cultura deportiva y como hay cultura de todo tipo, toda transformación que el hombre hace libremente en la tierra es cultura, así que eh, no es para despreciar para nada lo que es cultura televisiva, y en ese sentido el ciclo que ha hecho Martín como realizador, la verdad que ha sido un éxito, llevó a muchos de mi generación a leer clásicos del terror, así que le estamos eternamente agradecidos muchos, ha sido muy bien logrado, realmente no conozco a nadie que no lo haya un poquito marcado, la voz de Laiseca, sus narraciones, toda la realización del ciclo. Así que bueno, espero que sea muy fructífera esta charla y confío que así va a ser. Les agradezco nuevamente y bueno, lo dejo en manos de ustedes y ante todo las palabras de nuestro presidente internacional que quiere felicitarlos personalmente y darle unas palabras de aliento. Así que gracias nuevamente por sumarse. Y principalmente quiero decir muchas gracias por esta conexión a vosotros, a Eva Lucero y al amor por la literatura, que creo que es una cosa muy importante hoy, es un instrumento fundamental para dejar un mensaje, para dar un mensaje a la actual generación de gente, a los estudiantes, a, a la gente joven y también por el futuro, por la gente que llegará. Podemos dejar nuestro pequeño contributo importante, yo creo. Vivimos en un momento muy complicado en todo el mundo, en Europa como ahí, y la pandemia y la crisis económica y la crisis del trabajo, porque es una crisis también, creo, más importante de toda la economía mundial y porque permite el trabajo de vivir con dignidad a la familia y a la gente. Y la crisis de esto es un problema muy serio, muy grande y claramente crea mucha disparidad entre la sociedad y una ayuda moral es lo que estamos haciendo. Es una ayuda cultural, moral, Así entonces. es, sí, sí. Una esperanza por el futuro que puede cambiar. Y podemos cambiar, creo que todos nosotros podemos cambiar el futuro y si lo queremos, claramente, también con un poco de trabajo, porque es ya una reacción a lo que está pasando. Entonces, una reacción puede ser pequeña, puede ser muy grande con el tiempo, se puede alargar, se puede ampliar. Y quiero agradecer también a la señora Eva Lucero de Ortega, que la verdad que siempre fue un pilar incansable de nuestro movimiento y es nuestra responsable del área de literatura. Así que bueno, ella no pudo estar en esta charla ni tampoco hacernos llegar un mensaje, pero siempre la tenemos presente y ha sido siempre realmente una persona invaluable y que tiene realmente un gran amor por la cultura y la literatura especialmente. Así que bueno, un agradecimiento para ella ante todo. Bueno, le mandamos un beso grande a ella y la tenemos presente en los momentos inaugurales de esta entrevista. Yo soy Caterina, soy profe en letras, pero no es por mí que estamos reunidos hoy acá, es por el excelente Martín Florio, que es productor, es realizador de televisión, es guionista y escritor. Nos va a contar un poco de esto también. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un gusto estar. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de la ISECA, ¿no? Y del programa que hicimos con él hace ya, nada, ¿cuánto? 20 años, más o menos. Nada, me parecía muy buena la oportunidad de tener esta charla y de recordar un poco lo que fue el ciclo ese y también la figura de Alberto en general, ¿no? Como escritor, o sea que creo que, bueno, es más de él que de mí la conversación.
Sí, pero también nos gustaría conocer un poco de vos, que estás acá, desde tu lugar, ¿no? Vos como realizador audiovisual, ¿hay algún trabajo que hayamos conocido los espectadores que esté en el imaginario colectivo, que tengamos muy presente, aparte de Cuentos de Terror por ISAT, que tan conocido fue? Mirá, yo empecé trabajando justamente ahí en ISAT, fue donde hice un poco las primeras cosas a nivel profesional. Este, lo primero que hicimos fue un programa de cortos que se llamó Cortos ISAT, que Sí. bueno, mucha gente que en la época le gustaba el cine, o gente que en la época estaba comenzando a estudiar cine, recuerda, y bueno, por ahí pasaron, estuvo buenísimo porque por ahí pasaron varios directores y directoras que después fueron muy conocidos y que estaban ahí haciendo sus primeras armas, así que bueno, tuve en ese momento la oportunidad de conocerlos y de charlar cuando estaban empezando. Muschietti, por ejemplo, Andy Muschietti, el director de IT, le hicimos una nota con Martina Luri, que era la conductora de ese programa. Lucrecia Martel también, o sea, hubo bastantes personas que después fueron directores importantes y Era un clima ya eran artístico muy importantes. rico, ¿no? Sí, 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 cuando estaba toda esa movida de el nuevo cine argentino comenzando, bueno, y toda esa gente después. Así que bueno, eso estuvo buenísimo. Estuve trabajando más con el programa de la ISECA algunos años. También ¿Cuántos años más o menos? Y habremos estado 3 o 4 años más o menos. Bastante para un ciclo, ¿no? Sí, 3 años seguro, creo que 3 años, quizás 3 años y unos meses. Y, Y y después de después, eso, ¿por dónde te llevó la vida? después de eso hicimos también para la misma empresa, que en ese momento se llamaba Claxon, y que, bueno, tenía una empresa que tenía como canales Space, ISAT, todas marcas que hoy son parte de Turner, que es la empresa para la cual actualmente continúo trabajando. Hice para lo que era un canal que se llamaba Infinito en aquel momento, un documental también sobre un escritor de ciencia ficción norteamericano, que es Philip K. Dick, Sí. que, bueno, Minority tuvo, Report, El hombre en el castillo. claro, muchas novelas y cuentos que se llevaron después a películas y a series. Blade Runner también, bueno, Total Recall, la película. Bueno, Sí. hay varios relatos de él que fueron adaptados al cine. Y también hicimos un documental que lo pueden encontrar por ahí si lo googlean un poquito, sobre su vida, porque también fue un personaje muy, muy interesante. Y eso es un documental en formato de largometraje. Y después yo pasé a trabajar de otras cosas. Y tenés una beta de escritor, ¿no es así? De guionista. Me parece que tenés una novelita publicada. ¿Nos querés contar algo de eso? En mis tiempos libres me dedico, en mis tiempos libres trato de escribir algunas cosas. Siempre me gustó escribir. Esta es una novela que escribí hace algunos años. Yo en realidad siempre escribí, durante mucho tiempo intenté escribir guiones de películas. Bueno, estudié cine, entonces quería dedicarme un poco a la dirección, al cine. Nada, finalmente yo no me dediqué al cine, me fui dedicando a otra cosa. Y en algún momento fui como cambiando el rumbo y pasé de intentar escribir guiones a escribir novelas, ¿no? Que es algo como más, nada, se me fue haciendo como un poco más. Más eh, amigable, ¿no? sí, más amigable porque, nada, el proceso de escritura de una novela, nada, en todo caso después la novela se editará o no, pero en el Claro. caso de un guión es simplemente el comienzo de un proyecto muy largo, de un rodaje, bueno, todo un montón de cosas que. Además, perdona que te interrumpa, ¿no? Pero también la novela tiene como un fluir de el pensamiento de uno y de cómo se imagina los hechos, que el guión está escrito para ser representado, tiene como otra finalidad y tiene uno que pensar el guión en función de esa representación futura, ¿no? Exacto, claro. Son dos lenguajes diferentes y la verdad que, de nuevo, yo siempre
me había considerado como un aspirante a guionista, estudié muchísimo el tema guión, o sea, me sigue fascinando y me encantan los guiones, veo una película y estoy pensando cómo está escrita y nada, y me encanta. Pero en lo que es mi actividad personal, lo que es escribir, lo fui llevando hacia el lado de escribir literatura, ya no guiones, y escribí esa primera novela que era la que mostrabas un poco recién ahí, y bueno, hace ya varios años, un montón de años en realidad, estoy intentando escribir una segunda novela que espero terminarla muy pronto. Hay que aprovechar la pandemia, ¿viste? Que dicen que la pandemia es un poco el mito de la productividad, es el momento para ser productivos. A veces uno no tiene ganas. Es mentira, es mentira. Es mentira, totalmente. No hay que dejar que nos engañen. No. Bueno, Martín, y me imagino que haber trabajado con la ISECA fue un momento, no sé si cumbre, pero muy relevante para tu carrera. ¿Cómo se dio esa posibilidad? Y estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Yo, así para poner un titular, un zócalo, ¿no? Que los zocaleros nos pongan un zócalo. Sí. Fue como un sueño hecho realidad, podríamos decir. Estás para la tapa de gente. Claro, un sueño hecho realidad. Porque yo lo conocía a él. Primero un amigo hace muchísimos años me pasó alguna de sus novelas y nada, yo me volví fanático, pero fanático, enfermo. Yo nunca había leído algo parecido, sobre todo en Argentina, ¿no? Era algo increíble, era encontrarse con un universo totalmente mágico y delirante, sobre todo, a la vuelta de la esquina, claro, escrito en tu propio lenguaje, con todos códigos argentinos de cosas que uno conoce. Entonces, ¿tenés algunas novelas de él por ahí para mostrarnos? Bueno, tengo tengo varias que me separé acá para mostrarles. Ah, bueno, estás siempre listo. Tengo todo acá, todo preproducido. Muy bien. Esta es como la primera novela que yo leí de él, que es El jardín de las máquinas parlantes, que es, sí, nada, para muchos está considerada como su mejor novela, es espectacular, yo la recomiendo ampliamente, es un libro espectacular. Y bueno, con este libro yo me hice muy fanático de él. Después fui leyendo otros libros de él, sobre todo los que se habían editado a ese momento, porque la ISECA después escribió muchos libros más. Bueno, La mujer en la muralla, que lo tengo por acá también. O sea, vos eras un fanático ya antes de ponerte a trabajar con él. Exacto. Entonces, por eso voy a lo del sueño hecho realidad. La mujer en la muralla. Acá está su primera novela. Quiero mostraros la primera novela de la ISECA, que la tengo acá, que es una rareza, que es en su primera edición, que también es una novela plenamente laisequiana, o sea que es muy delirante, muy loca, pero que el editor en su momento la publicó como si fuese un policial y le cambió, creo que le cambió el título, se llamaba diferente, se llamaba Su turno únicamente. Bien, Martín, todos estos libros entonces vos los tenías leídos, te resultaban interesantes, te habías vuelto de algún modo un fanático de la ISECA, y te llega la oportunidad de trabajar con él. ¿Cómo se da y qué decís vos en ese momento? ¿Cómo la agarrás? Claro, en realidad fue un poquito, hubo una historia en el medio, ¿no? Yo como fanático de él, con un par de amigos, con un amigo sobre todo, terminamos yendo a la casa, a un taller, porque él daba un taller literario en la casa. Entonces fuimos Bien. Un par de veces, cuando vivía por San Telmo, y después un par de veces más en el Rojas, donde también daba un taller literario. En el Centro Cultural, sí. Exacto, en el Centro Cultural Rojas. Un tiempo después, trabajando en ISAT, a Fernando Gastón, que en ese momento estaba a cargo de producción original, era la persona que estaba a cargo de producción original para ISAT, para la empresa, para Claxon, le llega un piloto que habían hecho con y Duprat, que son dos directores que hoy tienen varios largometrajes hechos y que en ese momento estaban desarrollando algunos formatos de televisión para distintos canales. Ellos son los que hicieron un programa que fue muy famoso, Televisión Abierta, en aquel momento. Ahora tienen un montón de películas que fueron muy, muy, muy conocidas. Y uno de ellos lo conocía a la ISECA, y nada, como sabía que la ISECA era un gran contador de historias y de cuentos, se les había ocurrido hacer este piloto. Y Fernando Gastón, a quien yo le había hablado como fanático de la ISECA, mucho de la ISECA,
le llega un día este piloto y lo ve, le gusta mucho. Me dice, che, este es el escritor del que vos me hablaste 100 veces, y además creo que yo ya lo había obligado a punta de pistola a comprar algo de la ISECA y leerlo, creo. O sea que ya lo estaba medio como... Él ya lo tenía en mente, claro. Evangelizando. Entonces, bueno, apareció el piloto y cerró todo y se le ocurrió, che, vamos a hacer esto para ISAT. Creo que está bueno. Empezamos, y bueno, le hicimos un cambio de look le inventamos toda la parte escenográfica y el vestuario y las luces. De eso vamos a hablar en un ratito, sí. Generamos un poco ese upgrade para lo que era el piloto, para llevarlo a la pantalla del canal, ¿no? De ISAT. ¿Y cómo fue ese momento de ver a la ISECA ya luqueado en personaje, narrando frente a la cámara? La ISECA es una persona muy particular, con una forma de hablar muy particular, con una personalidad muy particular, donde es cierto que cuando él narraba y contaba los cuentos, ¿no? Frente a la cámara, digamos como que se posesionaba en cierto modo o entraba en personaje, porque era un tipo que tenía, no creo que haya estudiado para ser actor ni nada, pero tenía una vocación actoral o una vocación histriónica muy grande, y lo hacía muy naturalmente. Entonces... y tenía una voz muy potente también. Claro, pero esa voz muy potente no era muy diferente a la voz muy potente que él ya tenía cuando te decía, fui a comprar Pásame el agua mineral, claro. Claro, y el kiosquero no tenía cambio. Por supuesto que cuando se ponía en personaje y hacía la narración del cuento, todo eso lo potenciaba a conciencia y realmente era impresionante, porque él, ahí sí, cuando digamos se prendía la cámara, y él empezaba lo que era básicamente una actuación, hacía una actuación que él ya tenía ensayada desde la casa. Yo sé que él se ponía en la casa horas y horas a practicar frente al espejo, y tenía algo que memorizar el relato, ¿no? ¿Él memorizaba el relato o había alguna especie de pancarta detrás de cámara? No, él lo hacía todo en el momento. Por supuesto que el cuento no es una repetición de memoria el cuento que él narraba no es una repetición de memoria del cuento original. Claro. Sí memorizaba algunas frases, algunas oraciones, por ejemplo, los cuentos de Poe, que él era fanático, mega fanático de Edgar Allan Poe, en La caída de la casa Asher, la primera oración del cuento, hasta donde sé, es tal cual la traducción de Cortázar. Bien. Y él la había memorizado por completo. Sí, la famosa traducción de Cortázar de los cuentos de Poe, ¿no es así? Exacto, él era fanático, además de esa traducción, por supuesto, la consideraba una obra de arte en sí misma a esa traducción. Entonces, él memorizaba algunas frases, pero después iba contando como si fuese, nada, así, recuperando esa vieja tradición de el narrador frente al fuego en una aldea, contando una historia para asustarte, o también a veces como se ve en las películas cuando alguien cuenta en un campamento, en una película norteamericana, una historia de terror en un fogón para asustar a la gente. Entonces, era una mezcla entre lo que él memorizaba del cuento, en su interpretación del cuento, o sea, su relato del cuento, ponerlo en sus propias palabras, claro, más la actuación que él hacía. Los cuentos que él contaba eran larguísimos. Después, en edición, lo cortábamos todo para que entre en la duración que tenía que tener, que creo que eran 5 minutos. Algunos eran un poco más largos, otros un poco más cortos. Lamento no haber guardado los tapes, no sé, estaban en la empresa en algún momento, pero eran muchos tapes, con la versión full del cuento tal como él lo contó. Para un documental estaría bueno. Y era otra cosa, pero estaba espectacular. Además, si él hubiese leído directamente del libro la versión original, hubiese sido horas, porque hay cuentos que son realmente largos, entonces se necesita una reversión también. Sí, él hacía esa interpretación del cuento, esa reversión, esa interpretación,
que te digo, la practicaba en el espejo durante horas en la casa. Claro. Doy fe que él me decía. Y como él sabía cómo era el encuadre, y sabía dónde estaba la cámara más o menos, y que siempre estaba con su cara, y hasta dónde se veía, él practicaba unas cosas que eran buenísimas. Que yo me acuerdo que él practicaba, no sé, que se aparecía un monstruo en algún cuento, no sé, tipo Lovecraft o algo así, donde aparecía algún monstruo de esas abominaciones protoplasmáticas, la Lovecraft, esas cosas indescriptibles. Nada, él se ponía las manos frente a la cara y sacaba un ojo y Claro. generaba como un clima de una respiración media monstruosa que hacía, y una gesticulación con la cara, te inventaba como una especie de monstruo con las manos y con la expresividad de la cara, sabiendo que a él siempre le encantaron los monstruos, ¿no? Y él se consideraba a sí mismo un gran monstruo también. ¿Sabés, Martín, que hay un texto de Italo Calvino que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Lo debes conocer, donde él habla que los clásicos no son libros que decimos estoy leyendo, sino que siempre decimos lo estoy releyendo, ¿no? Y son estas obras que pasan al inconsciente colectivo y dejan huella en la cultura, que es el caso de Poe o de Maupassant, a los cuales lee Laïseca en su ciclo. Entonces yo te quería preguntar, ¿quién era el encargado de seleccionar estas obras? ¿Era él? ¿Tomaba sugerencias? No, eso lo hacía él, absolutamente él, pero había una persona súper importante en el equipo que se llama Adrián de Rosa. Aprovecho, le mando un saludo, porque lo tengo Bueno, en Facebook. un saludo a Adrián. Un saludo a Adrián, hace mucho que no lo digo. Pero bueno, Adrián de Rosa era quien... si bien Lai seleccionaba a él los cuentos, Adrián sé que le tiraba alguna que otra idea. Adrián era quien también un poco lo llevaba durante el rodaje y le hacía algunas preguntas como para brindar algún detalle, por ejemplo, Lai, porque bueno, lo decíamos Lai todos, Me ¿no? interesó eso del apodo, sí, me di cuenta. Claro, Lai, y la parte esa donde están en el castillo, contame un poco cómo era ese castillo. Entonces ahí él brindaba una descripción de ese lugar, por ejemplo, que después... Entonces, él estaba como en la parte del seguimiento más narrativo del cuento y era como un secretario general de la parte de la narración, si se Claro, quiere. Laïseca contaba y ustedes mostraban de alguna manera, ¿no? Laïseca se sentaba y empezaba y había que estar ahí grabando, ¿no? Entonces yo estaba un poco más con las cámaras y ir cambiando los encuadres. Y entre Laïseca, que venía con la idea, ya todo ensayado y preparado, y Adrián, que le hacía todo ¿no? Ir llevándolo para echar un poco de mayor luz o de mayor oscuridad, quizás, en este caso, Claro. hacia alguna parte del cuento en particular, y yo más un poco con la realización en general. Entre los tres, si bien trabajaba algunas otras personas, ¿no? Los técnicos, era todo muy simple, todo se hacía muy a pulmón, era un programa súper barato, se hacía en 2 patadas. Martín, ¿te animás a que veamos un pedacito de cómo arrancaba el ciclo? Sí, claro, claro. Dale, lo mostramos. No sé dónde nací, quién me cuidó. No recuerdo ningún rostro humano. Toda mi vida viví en este horrible castillo de piedras húmedas. Mis únicas compañías son los murciélagos. De hecho, me lo quería quedar mirando. Sí, yo también, la verdad, lo hubiese dejado, pero bueno, dejamos con la intriga al espectador. ¿En serio? Odiaba a Lovecraft, hay que decirlo. No, bueno, pero lo relataba bastante bien.
Sí, hizo un par, creo que sí, no sé si hizo uno o dos nomás de Lovecraft, no le gustaba nada, 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 nada. Tenía muchas cosas en contra de Lovecraft, así como tenía muchas a favor de Poe, Claro. que era su ídolo. Bueno, Martín, ¿sabés que yo me dedico a el vínculo entre literatura y neurociencias? Y algo que a la gente le atrae mucho es esta idea del terror o del miedo que despierta en nosotros el instinto de supervivencia. ¿Cómo ir a jugar con el terror, no trabajar con la creación de ese clima de terror en el televidente? Bueno, te digo, creo que dependía un poco de la ISECA, ¿no? Todo se centraba, todo el programa estaba armado y toda la producción estaba armada a su En torno a giraba a él. su alrededor, claro. Estaba armada para que él llegara y tuviera, no sé, los cigarrillos que fumaba y el café que tomaba, y si no había café se ponía como loco. Entonces, la generación del miedo, yo creo, y del terror y del clima, todo venía de él. Entonces nosotros eso lo apoyábamos un poco con lo que era esa escenografía, que era fija, que era muy barata y muy fácil de hacer, una luz que venía del techo con un ventilador, que dibujaba cierto parpadeo rítmico sobre la cara de él, y un poco ir cerrando, abriendo el plano, según los momentos del relato. Había un plano abierto todavía, lo hacíamos a dos cámaras, ahora que me acuerdo, había un plano abierto todo el tiempo, y había un primer plano de frente. Bien. Entonces lo íbamos. Entonces el clima era ir como siguiéndolo a él. Y había una instancia que era la instancia del rodaje, donde de nuevo el terror, el miedo, yo hablaría también de suspenso, ¿no? Como un clima al que él recurría. Y tenía que ver un poco con todo lo que él hacía, ¿no? En esa primera rodaje, era seguirlo a él, seguirlo a él, seguirlo a él, estar con él, cerrar más el plano, de repente abrirlo, de repente frenar. Tenía que ver con seguir un poco sus acciones y sus movimientos. Y después había una segunda etapa que era la postproducción, que ya no dependía tanto de la ISECA, dependía de lo que nosotros hacíamos en la postproducción. Entonces, esto de había palabras que se repetían y que se repetían, y ciertas frases que volvían de forma recurrente en cada cuento, que en algunos cuentos era parte casi intrínseca del propio relato. Por ejemplo, en El corazón del actor, me acuerdo que de Edgar Allan Poe también, estamos hablando casi todos hoy de Edgar Allan Poe, donde el protagonista escucha los latidos del corazón, él hacía esos latidos. Entonces yo después generé con el editor en la isla de edición como loops y pistas que aparecían solapadas con mientras él hablaba, su propia voz haciendo del corazón o de los golpes en la puerta. Había otro cuento también, La Esperanza, que era buenísimo, creo que era del conde, creo que Villiers d'Adams, de Adams se llamaba, o algo así, el autor. También, donde él hacía unas chancletas, era un tipo que lo torturaban unos inquisidores, entonces se escuchaban las chancletas de los inquisidores sobre el suelo de piedra, y él hacía un ruidito que por supuesto tenía, eso era lo que él practicaba, esos ruidos, esas onomatopeyas. Claro. Bueno. Hasta ahora estuvimos hablando de la realización del programa, de cómo creamos este clima de terror, de suspenso, del rol de la ISECA en cuanto a narrador excelso. Te quería preguntar cómo fue la repercusión del público y de la academia. Tengo entendido que ganaron un premio, quiero que me cuentes más de eso. Sí, mira, en el momento nosotros no teníamos mucha conciencia de nada. Hacíamos el programa y nada, y punto, ¿no? Y lo hacíamos. Sí, la ISECA se iba dando cuenta de que la gente lo reconocía, ¿no? Lo reconocía en la calle, y eso él lo sabía y lo valoraba. Y sobre todo él en algún momento se dio cuenta muy claramente, y estaba tan súper contento, de que quienes más lo reconocían y quienes más se le acercaban a hablar y quienes más fanáticos eran del programa y quienes más comentaban el programa eran chicos, niños y gente muy joven. Entonces él ahí se dio cuenta, primero, de que tenía una llegada con ese público, y segundo, que estaba realmente colaborando a que una generación muy joven se acercase y conociera autores y historias clásicas de la literatura,
Y él sabía perfectamente que le estaba haciendo una contribución real a la formación de esas personas. De hecho, al día de hoy yo sé que estos cuentos se usan y se siguen utilizando en las escuelas, y hay muchos maestros y maestras y profesoras que los usan para enseñar literatura a sus alumnos. De hecho, mi hijo, que ahora cumplió 12 años, el año pasado, me dice, papá, tuve que hacer una tarea con lo que hacías vos, porque él conocía, Claro. por supuesto. Entonces, bueno, él y sus compañeros estudiaron un cuento, no me Narrado por acuerdo, la ISECA. la Rueda por ahí seca, como parte de la currícula, como parte de la actividad escolar. Entonces, yo creo que en parte está la repercusión que tuvo en el momento, que fue una repercusión importante, porque la gente lo empezó a conocer, porque hubo muchas notas en los diarios y en las revistas a cada rato. Ganamos el premio, que fue el Martín Fierro, que lo tengo acá. ¡Ay, lo queremos ver! Para mostrárselos, que es el Martín Fierro del año 2003, en el rubro Martín Fierro de televisión por cable, Sí. en el rubro cultural educativo. Entonces, Ahí acá, tenemos el Martín Fierro, hermoso, qué bueno, qué gran reconocimiento. Y me quedo también con esto que dijiste de las generaciones jóvenes que trabajan en la escuela con este material que ustedes producían, ¿no? Porque exacto, las generaciones nuevas son de lo digital, es así. exacto. Y si vos ves que hay varios cuentos que han sido subidos a YouTube, Sí, vas a ver que los comentarios, yo muchas veces me pongo a ver los comentarios de los cuentos que están en YouTube. Y es toda la gente que dice lo mismo. Yo esto lo veía de chico, me acuerdo que era chico y me asustaba un montón, como me asustaba de chico. Uy, este viejo, qué capo, me acuerdo de cuando era chico. De toda la gente. Entonces yo creo que ahí está realmente la contribución del programa, la contribución del canal. Entonces, estaba súper contento, súper orgulloso, súper orgulloso, súper orgulloso. Estaba feliz de Martín, la vida. y cuando él fallece, ¿cómo fue que te llegó la noticia, que vos te enteraste? ¿Cómo fue ese momento? Yo hacía mucho que no lo veía ya. Él no era una persona de muy fácil acceso, la verdad. Claro. Era una persona eh, muy reservada, muy reservada. Era súper buena persona, pero tenía un carácter más bien uranio, si se quiere. No era frío realmente, pero era una persona muy reservada. Entonces, no era alguien que te iba a contar cómo se sentía, ni qué le pasaba, ni cómo estaba. Entonces, era difícil también llegar a él y comunicarse con él. Y en algún momento, bueno, me enteré de que él había fallecido un poco por los diarios, y bueno, una historia un poco también difícil, ¿viste? Porque él era una persona que no era una persona de recursos, una persona que vivía con lo justo, 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 y mucho más que lo justo aún. Y sé que en los últimos años tuvo muchas penurias económicas, y sé que hubo gente que lo ayudó, sé que hubo gente que lo ayudó un montón, no sé exactamente quiénes son, pero sé que hubo fans y discípulos de él, escritores que se juntaron y lo ayudaron mucho hasta donde sé. Él terminó en un geriátrico, donde ya estaba muy, muy grande en la última época, y donde sé que recibió muchísimo amor de discípulos de él, de gente que estudiaba con él en sus talleres. Él vive en todos los recuerdos no solo personales que vos tenés, sino de la ¿sabes? memoria colectiva, ¿no? Sí, lo que es difícil es la parte económica, ¿viste? La parte que a uno lo desangra y lo angustia es la parte económica. Digo que una persona que realmente, que fue un escritor súper espectacular, tiene libros increíbles, que escribió con una impronta muy particular, y que además, nada, que tenía este talento para narrar Y que marcó la ¿viste? infancia de una generación entera, ¿no? Como bien dicen hoy los comentarios y las devoluciones que siguen llegando. Es muy difícil, ¿viste? Para muchos escritores sobrevivir. Yo sé que para él era muy difícil. Entonces, realmente estas cosas que tiene este país. ¿Viste? Hay otros países donde, no te digo que tenés la vida resuelta, pero con un par de novelas, por lo que me comentan algunos escritores, un escritor de cierto nombre, y Vive de tenés las regalías al menos. y algún tipo de entrada económica tenés. Acá quedas muy, muy, muy a la deriva, ¿viste? Muy a la deriva. Entonces eso es muy injusto, qué sé yo. Totalmente, así es. Pero bueno, nos quedamos con todo lo bueno que es
que él sobreviva en la cultura argentina y que su recuerdo siga patente en la memoria de todos nosotros, ¿no es así? Sí, fue un escritor increíble, lo sigue siendo, era un tipo increíble de conocer, era un tipo espectacular. Creo que él se dio este gran gusto, creo que este programa para él fue el gran gusto de su vida. Creo que uno de los grandes gustos de su vida fue publicar Los Sorias, que es una novela larguísima que tengo acá, él tardó muchísimos años en terminar de escribir esta novela porque era muy larga. Esta es la primera edición. Sí. Durante muchos años esta novela, incluso había gente que pensaba que era un mito urbano, que no existía. Fue como una especie de leyenda en sí misma hasta que se publicó. Se publicó en la época en que estábamos haciendo el programa, además. Qué interesante. Ese fue otro gusto en vida, entonces. Fue un gran gusto que se dio en vida y creo que ser reconocido por haber hecho este programa creo que fue otra cosa que me parece que no se la sacó nadie y él quedó muy, 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 muy contento de haberlo hecho. Bueno, Martín, y para terminar, como última pregunta, me gustaría que nos contaras qué estás haciendo ahora, actualmente a qué te dedicás, porque hicimos todo un recorrido por tu trayectoria, incluyendo uno de los grandes momentos que fue este ciclo de cuentos de terror con la ISECA, pero quiero que nos cuentes de tu actualidad, ¿no? Ahora yo estoy trabajando en la misma empresa que es dueña de los canales que tenía Claxon, que es Turner, que tiene ISAT, entre otros canales. Sí. Y ahí trabajo como director creativo, manejo la parte de comunicación y de la publicidad y las campañas de promoción de los productos de algunas de sus marcas. Buenísimo. ¿Te gusta? Sí, claro, sí. Todo lo que sea comunicación y narración y contar cosas, para mí está buenísimo. Pero bueno, también sigo escribiendo cosas, como te contaba al comienzo, porque también me interesa desarrollarme. Estás terminando, sí, tu segunda novela. Estoy tratando de terminar esa segunda novela, así que nada, espero que sea mejor que la primera. Cada una va a ser mejor, pero como la primera obra no hay. Así que, bueno, apenas esté disponible esa segunda novela, hacénosla llegar o comentanos, así le hacemos un poco de bombo también y la gente la compra y la tiene, que debe estar buenísima. Muchísimas gracias por haberte sumado a este espacio. Esperemos que sea la primera entrevista de muchas que hagamos junto a la asociación. Y bueno, Ezequiel o Fabricio, si quieren cerrar. Sí, antes les quería agradecer también, discúlpenme a Ezequiel y a Fabricio la invitación. Gentilmente me invitaron a hablar de este tema tan divertido para mí, que me gusta mucho. Y nada, y a Caterina que hizo todo el contacto muy profesional para llevar esto adelante. Así nada, les quería agradecer a los tres. Muchas gracias a vos. Por haberme convocado para esto. Quería decir también todas mis gracias a Martín para su entrevista. Claramente muy, muy interesante y felicidades por tu carrera. Y muchas gracias también a Caterina, que ha hecho una magnífica presentación de este momento, de este encuentro. Y claramente muchas gracias también a Ezequiel. Sí. Y nuestro presidente delegado y vicepresidente federal del movimiento. Y gracias en serio para esta invitación. Espero que podamos vernos a la próxima, a la siguiente, y esperamos en un momento mejor de esto que estamos viviendo. Sí, por favor. Más sereno, de mucha serenidad. Bueno, gracias, entonces. Gracias a todos. Que sea el primero de muchos. Gracias, muy amable. Gracias.